Entonces, álgebra lineal, 20 del 10 del 2020. Bueno, entonces la vez pasada me había quedado en que íbamos a probar el teorema siguiente, ¿no? Que todo espacio vectorial tiene una base, aunque no sea finito dimensional. Entonces habíamos dicho la siguiente definición. La voy a repetir con garigoleadas para que no se confunda. Una familia de conjuntos, ¿no? Entonces, con garigoleadas son las familias y con M o A o B o C es un elemento maximal, maximal, si no existe, maximal con respecto a la contención, ¿no? Respecto a la contención, si no existe una de tal manera que M esté contenido en N, contenido propiamente, ¿no? Entonces ya les había dicho, si nosotros vemos a la contención así como relación, entonces pues se va viendo así, etcétera, y entonces ¿cuáles son los maximales? Los que están en las puntitas, ¿no? A lo mejor hay uno que está por arriba de todos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en potencia, pues ese además es máximo, pero no me interesa que esté por arriba de todos, me interesa que no haya nadie por arriba de él. ¿Sale? Y ahorita ya no los veo, pero si tienen alguna duda me hablan porque no los estoy viendo en el chat. Bueno, la vez pasada ya vi ejemplos, no sé si les quedó claro o no. Sí, por ejemplo, si tenía ejemplos, ¿no? Tomen A y B, dos conjuntos distintos del vacío, y tomen potencia de A, unión, potencia de B. O sea, no es que los junte y luego hagan la potencia, sino que hagan las dos potencias, ¿no? Entonces una potencia se va a ver así, ¿verdad? Y otra potencia, pues a lo mejor tienen elementos en común, pero en general se ve así. Bueno, el vacío es el mismo, ¿no? Aquí el que está por debajo es el vacío. Aquí va a estar A y aquí va a estar B, ¿no? Entonces, yo no sé cuáles otros sean elementos maximales, pero estos dos seguro que son maximales, ¿no? No hay nadie por arriba. Bueno, a menos que A esté contenido en B o una cosa así, ¿no? Pero si, digamos, no comparten muchos elementos, se vería así, ¿no? A y B son maximales porque no hay nadie por arriba de ellos que esté contenidos. O sea, no existe una C de tal manera que A esté contenido propiamente en C. No, en general, si, como les digo, si A y B son distintos y no se da ninguna contención. Y también hay otro ejemplo muy bonito que se los voy a presentar ahora. CAF, ejemplo 2, CAF, igual se denota así, N, y aquí le vamos a poner menor que Alep 0. No se preocupen, no se preocupen si no saben qué es Alep 0 y qué es este corchete, aquí lo vamos a definir. Son todos los A contenidos en los naturales, de tal manera que A es finito. ¿Sí? Por ejemplo, díganme elementos de aquí. Pues los unitarios. Pues sí, los unitarios están en F. Unitario del 0, unitario del 1. Estos están en F, ¿no? Porque son finitos. El vacío también porque su cardinalidad es 0 y pues por lo tanto es finito, ¿no? ¿Quién no está aquí? El conjunto de los pares no está en F.
¿Sí estamos? Bueno, una afirmación es que F no tiene elementos maximales. No sé si sea claro para todos. Ustedes díganme una cualquiera, sea A en F. Eso quiere decir entonces que A es finito, ¿sí? Bueno, entonces sea N, que no está en A. Esta siempre existe porque A es finito y el conjunto de números naturales es infinito, entonces siempre existe esta N. Entonces ahora tomen a B, este conjunto. ¿A poco no pasa que A está contenido propiamente en B? Pues sí, ¿no? A está contenido y además tiene uno más. Por lo tanto, está contenido propiamente. Y dos, B también está en F. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si A es finito y al pegarle uno, pues esto sigue siendo finito. Por lo tanto, A no es maximal. ¿Estamos bien? Me lo voy a poner de ese tamaño para poderlos ver. Ya puedo cambiar de página, ¿verdad? No. Ok. Lo voy a hacer de ese tamaño. Aquí se perdió un poquito, pero así veo el chat. Espere tantito, porfa, profe. Ahí me espero tantito. Ustedes me avisan, ¿eh? Sí, la cosa es que aquí están conjuntos finitos, pero pues, por ejemplo, este es finito, pero dices, ¿este será maximal? No, pues pégale el 2, 1,2, sigue siendo finito, y el conjunto 1 está contenido propiamente aquí, ¿no? Entonces, este no tiene elementos maximales respecto a la contención. Ujú. Bueno, y ahora sí le puedo voltear. Ya, profe, gracias. Ok. Bueno, vamos con una definición. Definición, sea otra vez F una familia de conjuntos. Ahí va a cambiar de color. Aquí, este. Definición. Sea F una familia de conjuntos. No, otra vez, F es una familia, entonces sus elementos son conjuntos. Bueno, una subfamilia, nada más le digo familia, pero también son conjuntos, ¿no? Nada más quiero hacer énfasis en que son conjuntos donde sus elementos son conjuntos a su vez, ¿no? Entonces, o sea, piensen en este como espacios vectoriales y esto va a ser un subconjunto, ¿no? Pero le llamo familia para hacer énfasis que son conjuntos y no puntos, ¿no? O sea, esto es un conjunto es una familia de subconjuntos, o sea, quiero decir, aquí está mi espacio vectorial, ¿no? Y los elementos de F no son estos, no son los puntos, sino que son estos, ¿sí? ¿Qué son? Son subconjuntos del espacio vectorial, ¿no? O sea, por eso le pongo aquí familia, nada más como para hacer
la diferencia, que estamos en un estrato más grande, ¿no? Sus elementos no son vectores, sino son conjuntos de vectores. ¿Ok? Pero si le cambian la palabra a conjunto, también se debe de entender bien. Bueno, una subfamilia C contenido en F es una cadena, también se le puede llamar torre o no me acuerdo qué otra, cadena o torre. Sí, para todo, A y B, aquí lo pongo con letra normal, elementos de C, o sea, estos ya son subconjuntos del espacio vectorial, ¿verdad? Y estos son subconjuntos de subconjuntos del espacio vectorial. Ahorita lo entenderán bien. Si para todo A, B en C, resulta que A está contenido en B o B está contenido en A. Son A y B normales, capitales, o sea, mayúsculas. ¿Ok? Entonces, esta es una torre o cadena. Bueno, y entonces con esto se puede enunciar el principio maximal. A ver, déjenme ver. Sí, voy a enunciar el principio maximal y ahorita lo dejamos así. No le hagan mucho caso hasta que lo vayamos a utilizar, nada más déjenme enunciarlo. Otra vez, F, una familia de conjuntos. Si para toda cadena C contenido en F existe una C chiquita, noten aquí, en F, no en C, tal que para todo A y B en C, para todo A en C, A está contenido en C, entonces F tiene elementos maximales. F tiene elementos maximales. ¿Sí? O sea, su familia F son conjuntos. Yo los pongo como puntos, pero cada punto es un conjunto. ¿Ok? Entonces se ve así, donde la contención está así, ¿no? El de abajo está contenido en el de arriba. Entonces podríamos tener así elementos, ¿verdad? ¿Y cómo son las cadenas? Las cadenas son precisamente estas. ¿Ok? Ajá. Las que se ven así lineal. Este está contenido en este está contenido en este está contenido en este y así. Ok, entonces ahorita lo que me está diciendo el principio maximal es lo siguiente. Aquí puse definición, pero debería decir principio. Principio maximal. Principio maximal. ¿Ok? ¿Qué es el principio maximal? Es un principio, ¿no? Como el principio del buen orden. Es decir, es una aseveración que no tiene demostración, ¿no? Es como, de hecho es equivalente ya les había dicho la vez pasada, es equivalente a la axioma de elección, ¿no? Para la teoría de conjuntos. Entonces, uno lo puede aceptar o lo puede rechazar. ¿Ok? Entonces lo que me dice es, si para cada vez que tú me das una cadena, existe alguien que está por arriba de todos ellos, entonces F tiene elementos maximales. ¿Cómo se ven los elementos maximales? Pues como este de aquí.
¿no? Que ya no hay nadie por arriba de él, o como este de aquí, o como este de aquí. ¿Y qué es lo que pasa? En mi ejemplo anterior, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo, este conjunto tiene cadenas que no tienen nadie por arriba. Por ejemplo, aquí piensen en el conjunto a partir del n, ¿no? Aquí piensen, por ejemplo, en este. A1, 0, 1. A2, 0, 1 y 2. Y así. AN, pues desde el 0 hasta el n. ¿Ok? Díganme, ¿están de acuerdo que esta es una cadena? Pues sí, porque dados dos de ellos, uno está contenido en uno o el otro está contenido en el primero, ¿no? En este caso A1 está contenido en A2, A2 está contenido en AN, etcétera. Pero aquí en este conjunto, en el conjunto de los finitos, no hay nadie que esté por arriba de todos ellos. ¿Quién sería el que estaría por arriba de todos ellos? Pues todos los naturales. Pero este conjunto no pertenece a F. Entonces por eso es que aquí no hay elementos maximales. ¿Sí? Y el principio de Hausdorff me dice, si tú cada vez que tienes una cadena, la cadena es esto, tienes a alguien que está por arriba de todos, entonces yo te afirmo que hay elementos maximales. Bueno, hasta aquí todo bien. Todo bien, ¿verdad? Sí, profe, creo que sí. Más o menos. Ahorita le van a agarrar la onda y van a decir y van a ver por qué estamos hablando de esto. Bueno, ahora bien, fíjense bien. Definición. Ahora sí vamos con espacios vectoriales. Sea B un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Y S contenido en B. Entonces ahorita vamos a decir un subconjunto P contenido en S es un subconjunto linealmente independiente maximal de S. Sí, cumple las dos cosas que voy a decir a continuación. A, pues B es linealmente independiente, y B, si tomo cualquier otro conjunto, si C está contenido en S, ¿no? O más bien, lo puedo poner de dos maneras. No existe. Si ya son muy hábiles manejando el lenguaje lógico, no tendrán ningún problema con pasar de una a la otra. Si tienen problema, no se preocupen, yo les escribo la equivalencia. No existe una C contenido en S, C. No existe una C contenida en S, C contenido en S, con C distinto de B, de tal manera que C sea linealmente independiente y B esté contenido en C. O una manera equivalente, B', pues sería, si C está contenido en S y C es distinto de B, entonces B no está contenido propiamente en C. Si no está contenido. Espérenme, no, lo dije mal. No existe un C. Ajá, lo dije mal. Aquí es. A ver, déjenme ver cómo lo dije. Lo que quiero es que no haya nadie. De contenido
propiamente. Porque aquí es. Sí, o sea, no existe alguien más grande. Es que si lo pongo así ya no tengo que decir que sea distinto. Sí, porque B no está contenido propiamente en B. Entonces aquí le puedo poner así. No existe alguien que sea linealmente independiente y que lo contenga propiamente. Así está bien. Equivalentemente, si C está contenido en S y C es distinto de B, entonces... Ah, perdón, me falta decir linealmente independiente. Para todo no pasa esto. B no está contenido propiamente. Entonces C linealmente independiente. Entonces B no está contenido propiamente. Sería un poquito difícil. No está contenido así, ¿no? ¿Qué quiere decir? O son iguales, pero no pueden ser iguales. O hay un elemento de B que no está en C. Entonces lo puedo poner así. B no está contenido en C. Porque atrás ya dije que no son iguales. B no está contenido en C. Eso está bien. Sí, B y B' son equivalentes. ¿Sale? Bueno. Ahora, esta es una proposición muy bonita. Proposición. O si quieren un ejemplo primero. Si quieren primero un ejemplito de esto. Sí, por Sí. favor. Sí, porque si no estamos dando batazos al aire, ¿no? Entonces, a ver, ejemplo. Ejemplo. Supongamos que tenemos B igual a R3. ¿Ok? Y ahorita yo les voy a dar a S el siguiente conjunto. 1, 2, 3. 2, menos 1, 3. Menos 1, 3, 4. Y menos 3, menos 2, 3. ¿Sí? Me tomo 4 vectores en R3. Entonces, por la cuestión de la dimensión, yo ya sé que esto es un conjunto linealmente dependiente. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita estoy tomando a S como estos conjuntos. Ahora, yo quiero que ustedes me digan un subconjunto linealmente independiente maximal de S. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que sea linealmente independiente, ¿verdad? Y cualquier otro linealmente independiente que me tome, que no lo contenga propiamente. Aquí más o menos que los estoy haciendo medio trampa, porque yo ya vi estos vectores, ¿no? ¿Qué son estos vectores? Si lo piensan un segundo, piénsenlo tan solo un segundito. Este vector está en el primer octante, ¿sí? Todos son positivos. Este vector está en el octante X positiva, Y negativa y Z positiva, o sea que está en este octante. Este vector X negativa, o sea que está... Ay, quedó medio gacho. ¿Sí? Está aquí en el... ¿Qué dije? No es cierto.
Este está todo positivo. Esto, X positiva, Y negativa, entonces va para el otro lado, ¿no? Este es X, Y y Z. Entonces, X positiva, Y positiva está aquí. Esta es X positiva, Y negativa y Z positiva. Está de aquel lado, ¿no? Aquí la X negativa y las otras dos positivas está en este cuadrante, en este octante. Y aquí X y Y negativas y Z positiva está así. ¿Sí? No sé si más o menos se entienda. Es como si tomara el centro y tomara uno para acá, otro para acá, otro para acá y otro para acá. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que si a este conjunto, bueno, nada más por la geometría, ¿no? No están... cualesquiera tres están en planos diferentes. Sí, cualesquiera tres de ellos no están en el mismo plano que pasa por el origen, ¿no? Es decir, este no está en el plano que generan estos dos. ¿Sí? Este no están. Entonces, ¿quiénes serían conjuntos linealmente independientes maximales? Pues conjuntos linealmente independientes maximales tengo un montón. Pues tengo 1, 2, 3, 2 menos 1, 3 y menos 1, 3, 4. ¿Sí lo ven? Este es un conjunto linealmente independiente maximal. ¿Por qué maximal? Denme otro conjunto linealmente independiente, cualquiera. Me van a decir, ah, bueno, tómate este solito. Ah, si me tomo este solito, entonces no está contenido propiamente. ¿Ok? En el único que está contenido propiamente es en el mismo. Otro conjunto linealmente independiente, pues qué sé yo, ¿no? Toma ese y quítale uno de ellos. Entonces, en realidad aquí voy a tener 4 conjuntos linealmente independientes maximales. Sí, no sé si con esto más o menos queda claro. Díganme. Pónganme aquí Sí, algo. ¿Sí? Pónganme aquí una manita, un sí. Entonces, Pues, prácticamente lo que estamos haciendo es como acomodarlos de tal manera que sean maximales, haciéndolos linealmente independientes, ¿no? Y que no estén contenidos eh, uno dentro de otros. exactamente, sí. Ok, Exactamente eso. ok. Entonces sí lo entendí. Bueno, bueno. Entonces ahorita vamos con la siguiente proposición. Acuérdense bien de estas dos, ¿eh? Es linealmente independiente y no existe alguien más grande, linealmente independiente que lo contenga. Bueno, entonces este teorema les va a parecer asombroso, ¿no? Teorema. Supongamos que S está contenido en B es tal. Ah, bueno, antes de eso. A ver, déjenme se los digo. Se los voy a decir en dos partes. Teorema. Noten aquí que yo puse a S contenido en B. Ok, estoy diciendo subconjunto de S. Entonces ahorita voy a tomar S igual a B. Entonces sea beta, sea B, contenido aquí, una base. Entonces, beta es linealmente independiente, subconjunto, conjunto maximal de B. No, les dije, tomen igual a B, igual a S, no importa. Entonces, pues se cumplen las dos propiedades, ¿no? Es linealmente independiente por definición de base. ¿Ok? Y ahora, no hay ningún subconjunto más grande que sea linealmente independiente que contenga propiamente a, a B. ¿Saben por qué? A ver, vamos a escribirlo. Entonces, beta es linealmente independiente, 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 por definición de base. Por definición
de base. Ahora, B. Suponte que C es linealmente independiente, y vamos a suponer que no cumple B, ¿no? Y llegamos a la contradicción, o sea, vamos a suponer que C está contenido en B, ¿no? Que es distinto de B, pero que lo contiene. Entonces vamos a ver a qué contradicción llegamos. Y tal que B está contenido propiamente en C. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces existe un C en un B chiquito, un vector. Entonces ahorita estamos con la hipótesis de que C es linealmente independiente, ¿no? Entonces existe un vector en C menos B, ¿no? Por la contención propia. ¿Qué pasó? ¿Quién está hablando? Ok, gracias. Bueno, entonces existe alguien aquí, pero pues B está en C, y habíamos quedado que B es una base, por lo tanto B está en el generado de B. Esto quiere decir que a B chiquito lo puedes escribir como A1, B1, más AK, BK, ¿verdad? Con BI en B. Pero eso quiere decir entonces pero acuérdense que todos estos están contenidos en C, ¿no? Y entonces esto contradice que C es linealmente independiente, porque uno de ellos es combinación lineal del resto. Entonces esto está muy bien, ¿no? Si es una base, entonces es linealmente independiente y es maximal con respecto a la propiedad de ser linealmente independiente. Bueno, pero al revés también se cumple. Vamos a ver el regreso. Entonces, al revés también. Si S está contenido en B, es tal, es la segunda parte del teorema, de tal manera que generado de S es igual a B, y B está contenido en S, cumple A y B, o sea, es linealmente independiente y maximal, entonces B es base de B grandote. Entonces, ¿qué necesito probar para que sea base? Para que sea base necesitamos que B es linealmente independiente. Pero esto ya por A, ¿no? La propiedad A me da la independencia lineal. Aquí está. ¡Pum! Bueno, entonces ahorita quiero ver qué genera. Falta ver qué genera. Bueno, para ver qué genera a todo B, basta con que genere a todo S. No sé si lo vean por qué. Sí, ¿no? Yo tengo aquí a B. Y entonces me dice, mira, si tú generas, si con tú ya alcanzas a todos. A todos. Y ahora estoy dando a B, que está aquí, así chiquito. Este es S y este es B. Y entonces dice, mira, ¿cómo lo hago para alcanzar a este? Pues mira, ¿con cuáles con cuáles de S alcanzaste a este punto de afuera? No, pues con este y con este. Oye, ¿con elementos de B puedes alcanzarlos? Sí puedo alcanzarlos. Pues entonces ya con esto puedes llegar a este. Sí, entonces para que genere a todo B, basta ver a S.
¿Mm? Nos falta ver que genera AB, y para esto basta que genere AS. Bueno, entonces tomo un B en S, de tal manera que vamos a ver que B no esté en B. Bueno, entonces, por el teorema, ¿se acuerdan del famoso teorema? De que si tengo a alguien linealmente independiente, ¿verdad? Y vengo y alguien no está en él. Alguien no está en él. Y se lo pego. Y esto se convierte en linealmente dependiente. ¿Qué significa? Pues que este estaba en el generado. Mejor me los enseño. Es por el, venía del corolario del Subí las reemplazo, ¿no? cosas. Más o menos. No, es por el de 9, hace 15 días que fue. Hace 15 días fue 9. No. 5, ¿no? Y entonces no tenemos la clase de aquí. Sí, fue una clase antes de esta, porque aquí ya lo usamos. O fue una clase después, no me acuerdo. Ay. Espérenme. Este fue el 9. No, la siguiente. A ver, la del 6. Esta proposición del 6 de octubre, ¿no? Dice, si tú tomas a alguien linealmente independiente, y si alguien no está ahí, ¿qué pasa? Se vuelve linealmente dependiente si solo si U está en el generado de X. ¿Ok? Aquí fíjense entonces qué es lo que estamos haciendo. Estamos aplicando directamente este. ¿Ok? ¿Cómo lo estoy aplicando? ¿No? Entonces, a ver, lo estoy aplicando en dos pasos. Sea B en S tal que B no está en B. Entonces, B unión B es linealmente dependiente. ¿Por qué? Pues por la maximalidad de B. No hay ningún conjunto más grandote que él que sea linealmente independiente. Eso quiere decir que es linealmente dependiente. Entonces, por el teorema, ¿no? Por el teorema de la clase del 6, este teorema, ya lo perdí otra vez, como esto es B unión B es linealmente dependiente, entonces quiere decir que este vector pertenece al generado de B. ¿No? Entonces, es linealmente dependiente por el teorema del 6 de octubre. Entonces, B está en el generado de B, y entonces con esto acabamos. ¿Sí? Genera a todos los elementos de S, y por lo tanto, generado de B es igual a B. ¿Quedó bien o no quedó Profe, bien? Dime. ¿podría repetir qué es la la maximalidad? Claro. Aquí lo tengo. Lo puedes entender de dos maneras. Es la misma manera en realidad, ¿no? Pero es la B'. Si tú me das algún conjunto que sea linealmente independiente, si tú me das algún conjunto que sea linealmente independiente, entonces B no puede estar contenido en ese conjunto. Equivalentemente, si B está contenido propiamente en algún otro conjunto, entonces este ya deja de ser linealmente independiente. ¿Sí? Así es como lo estoy usando más bien. Si tú me das un conjunto
un supraconjunto, o sea, alguien que contenga propiamente a B, entonces este ya no es linealmente dependiente, ya no es linealmente independiente. ¿Sí? ¿Qué es lo Sí, que me está pasando aquí? ¿Qué es lo que me está pasando aquí? Me están dando, esta B chiquita no está en B, por lo tanto a este le estoy tomando como C. Fíjate que B está completamente contenido, pero propiamente aquí. ¿Ok? Entonces, por lo que te acabo de decir, este conjunto no puede ser linealmente independiente. Significa que es linealmente dependiente. ¿Sí? Y entonces aquí es donde utilizo el teorema de la clase del 6. Dice, bueno, antes de que le pegaras, era linealmente independiente. Se lo pegas y es linealmente dependiente, quiere decir que esta O está en el generado de tu conjunto. Lo que dije aquí, por lo tanto, como ya les expliqué con este dibujo, como ya generé a todos los elementos de S, ya puedo generar a todos los elementos de D. Sí, más o menos ahora sí. sí, gracias. Bueno. Ahora, aquí es donde me da miedo que se pierdan. Espero que no. Dice así, teorema. Se ve un espacio vectorial sobre un campo K, ¿no? El campo ahorita no lo estamos usando para nada. Sea F, y aquí es donde le van a entender a mi notación. La familia de todos los A garigoleados contenidos en B, de tal manera que A es linealmente independiente. Sí, entonces, fíjense aquí, A son subconjuntos. Todavía es un poco vaga la notación. Sí, perdón, aquí no es A. Sí es clara la notación. No es nada vaga. Es clarísima. Entonces así. Lo que pasa es que A es mayúscula. ¿Ok? Entonces fíjense. ¿Cómo es mi espacio vectorial? Mi espacio vectorial es así. ¿Quiénes son estos? Son subconjuntos linealmente independientes. Entonces son este vector y este otro vector. Ese es uno, ¿verdad? ¿Quién sería otro elemento de F? Siempre y cuando sean linealmente independientes. Este vector, este azulito y este de aquí. Son linealmente independientes. Y F son las familias de todos estos. O sea, es la colección de todos estos. ¿Sí? O sea, no son subconjuntos, sino son... A ver, ¿quién sería F? Pónganlo así en R3, ¿no? F. Van a ser conjuntos donde cada uno de estos es un subconjunto de R3. Por ejemplo, 1, 0, 0, ¿no? 0, 1, 0. 0, 0, 1. Este es un elemento de F, ¿sí? Pero fíjense que son conjuntos. Y aquí me dan otros de 3, ¿verdad? Pero tiene más. F tiene más. F tiene, por ejemplo, los unitarios, ¿no? Distintos de 0. Entonces, ¿sí queda clara mi notación con eso? Entonces, las A, así como lo escribí aquí, son subconjuntos del espacio vectorial. Y la F garigoleada es familia de subconjuntos. ¿Sí? Sus elementos no son vectores, son conjuntos de vectores. ¿Ok? Bueno, ya se me volvió a acabar el tiempo. Yo creo que mañana sigo con esta apunte porque no quiero perderlos.
bueno, a ver, en 4 minutos que me da tiempo. Sea F, entonces, afirmación es la siguiente. Toda cadena, para toda cadena, si C está contenido en F, lo escribo garigoleado para que también se entienda que sus elementos son subconjuntos del espacio vectorial, es una cadena, entonces existe una C en C. ¿Esto qué es? Esta C, pues, perdón, no en C, en F. Esta C es un subconjunto de B, aquí es un elemento de F, pero como es, ¿no? De tal manera que para todo A en C, toma, A está contenido en C. ¿Ok? Bueno, esto lo voy a probar mañana, demo. Mañana. Y ahorita no me les digo qué es lo que estamos haciendo. Déjenme regresarme, ¿no? Ahorita estamos aplicando el principio maximal se llama principio maximal de Hausdorff. Si tengo una familia de conjuntos, de tal manera que para toda cadena existe alguien que está por arriba de todos, entonces F tiene elementos maximales. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy enunciando, o lo que estaba diciendo esa proposición, es el antecedente, ¿verdad?, del principio maximal. Por lo tanto, se sigue el consecuente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí vamos a tener elementos maximales, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué voy a concluir de esta demostración? Que F, por lo tanto, F tiene elementos maximales. Es decir, voy a tener un A en F. Eso quiere decir que A está contenido en B. De tal manera que A es linealmente independiente y maximal. O sea, yo no lo puedo hacer crecer más, conservando la independencia lineal. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Va a ser linealmente independiente y va a ser maximal. Entonces, ese A, ¿qué va a hacer? Cumple esto, ¿no? Entonces, esa A, ¿qué es? Es una base. ¿Sí o no? Sí, profe. Más o menos, los veo medio dubitativos. Entonces les voy a dejar hasta aquí. Repasen la clase, ahorita mismo la voy a subir en una media hora o algo así que se procese. Y las notas ahorita mismo se las subo para que les repasen bien. Entonces lo que estamos haciendo son caracterizar bases mediante independencia lineal, y ahora en lugar de que lo genere, eso es, ¿no? Yo ya sé que una base es linealmente independiente y además genera. Otra manera de decirlo es linealmente independiente. Y si le pego uno más, esto ya no es linealmente dependiente. Ya no es linealmente independiente. Sí, o sea, ya es combinación lineal de los demás. Esa sería una caracterización. ¿Ok? Y luego estamos aplicando el principio maximal de Hausdorff y decimos, mañana lo voy a probar, siempre que tú tienes una cadena, o sea, está contenido en y en y en el otro, hay alguien que los contiene a todos y que sigue siendo linealmente independiente. Ah, bueno, pues entonces con eso ya podemos afirmar que hay uno maximal. Y ese maximal, pues no es otra cosa más que una base. ¿Sí? Mañana lo aclaramos, mañana tenemos tiempo.